pensando, Señor, qué versículo o qué carta, qué epístola podríamos estar estudiando o podríamos estar viendo para que la iglesia del Señor, para que el creyente pudiera contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez para siempre. Y no se me quitaba de la cabeza la epístola de Judas. Creo que esta epístola a veces es un poco desconocida o un poco olvidada. Yo no recuerdo haber predicado acerca de esta epístola. Quizás a lo mejor en alguna ocasión hemos cogido algún versículo, pero no hemos entrado en profundidad, ¿no? Quizás a lo mejor ha habido una lectura un poco superficial, pero no hemos entrado en profundidad para estudiar esta carta. Y como les digo, es un tratado, es una defensa apasionada del apóstol por la fe, ese conjunto de verdades que Dios ha revelado en su palabra. Y creo que el propósito principal del autor de esta carta es transmitir también esa pasión y ese fuego que había en su corazón por defender la verdad. Él quiere, a través de este escrito, por un lado, animar y contagiar también a los lectores con esa pasión por defender la verdad, pero también hay una advertencia a la cual la iglesia del Señor tiene que estar muy atenta. Porque lo que aquí el escritor está exponiendo para nuestros días también es válido. Si nosotros somos creyentes, nacidos de nuevo, hemos sido llamados, hemos sido santificados, hemos sido guardados en Cristo Jesús, esta carta tiene aplicación para tu vida en el día de hoy. Esta carta, este escrito, tiene aplicación para nuestra vida, tenía aplicación para los lectores a los cuales fue dirigida, pero para nosotros, creyentes del siglo XXI, en una sociedad permisiva, pluralista, pagana, idólatra, este escrito también tiene aplicación para nosotros. Y por un lado, nos quiere dar las herramientas necesarias para que el creyente pueda permanecer firme en su fe a pesar de los ataques que está sufriendo la verdad. A pesar de los ataques que la palabra del Señor está sufriendo, nos ofrece una serie de herramientas muy prácticas para que el creyente pueda permanecer firme y no se tambalee en su fe. Y por un lado también nos da una serie de advertencias a las cuales tenemos que prestar mucha atención, porque de igual manera que en aquel tiempo había falsos maestros con falsas doctrinas que encubiertamente se estaban metiendo en las congregaciones. ¿Pensáis que hoy es diferente? No, al igual que en el tiempo de los primeros apóstoles, también hoy en día hay falsos maestros, hay falsas doctrinas que entran encubiertamente, disimuladamente. No entran con una etiqueta diciendo falso maestro, no vienen con una etiqueta diciendo falsas doctrinas, no, ellos entran encubiertamente, disimuladamente, es decir, es que no nos damos a veces ni cuenta y puede estar entre nosotros. Y la iglesia del Señor pues tiene que estar plenamente despierta, conocedora de la verdad, para que cuando alguna de estas herejías o alguna de estas falsas doctrinas quieran entrar disimuladamente a las congregaciones o a nuestras vidas, nosotros podamos levantarnos y podamos defender la verdad. Así que hay aquí un tratado. No vamos a tener tiempo, evidentemente, para sumergirnos y estudiar toda la carta, pero lo que sí quiero es que te vaya con el propósito principal por el cual el autor escribe esta carta. Y para eso vamos a leer los primeros 4 versículos, que dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres
han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si siguiéramos la lectura hasta el versículo 19, vamos a encontrar el grueso de la carta. El grueso de la carta es una serie de denuncias que el autor toma de diferentes fuentes para exponer las falsas doctrinas que estos hombres encubiertamente están metiendo en las congregaciones, y es una serie, un rosario de denuncias contra estos falsos maestros con sus falsas doctrinas. Y como les digo, él toma de diferentes fuentes para poner ejemplos que también habían pasado en la historia y lo que había ocurrido con esta serie de personas que habían caminado de una manera impía. Entonces, claro, cuando nosotros leemos ese grueso de denuncias, parece como que no hay a lo mejor alguna palabra de ánimo para el creyente o para los lectores, pero también encontramos dentro de ese grueso de denuncias contra los falsos profetas, contra las falsas doctrinas, también encontramos palabras de ánimo, palabras de consuelo para los lectores y para los creyentes. Fíjense que esa breve salutación que encontramos al principio no tiene tampoco ningún desperdicio. Tanto la salutación como la gloriosa doxología que encontramos al final son palabras de mucho aliento para el creyente verdadero. Es decir, cuando se presenta toda esta imagen acerca de estos personajes, encontramos al principio y al final de la carta unas palabras de ánimo para aquellos que son creyentes genuinos y verdaderos de Jesucristo. Fíjense que el autor se presenta como Judas, siervo, literalmente dice esclavo de Jesucristo. Y es que una persona no puede ser más libre cuando es esclavo de Jesucristo. Amén. Así que dice siervo, pero literalmente en el original dice Judas, esclavo de Jesucristo. Es decir, estoy sometido al señorío de Jesucristo y a su enseñanza. Y dice, soy hermano de Jacobo, que también encontramos una carta de Santiago, también muy valiosa, muy práctica para el creyente. Y luego nos dice los destinatarios. No conocemos mucho acerca de la ubicación exacta de estos destinatarios. No sabemos si eran individuos, diferentes lugares o diferentes congregaciones en algún lugar exacto. No sabemos mucho, pero el autor nos hace una descripción acerca de los destinatarios. Muy curiosa. Dice a los llamados, a los amados, hay versiones que dicen santificados, y a los guardados en Jesucristo. Es decir, esta carta, este mensaje, este consejo va dirigido a los llamados, amados, santificados y guardados en Jesucristo. Si tú has sido llamado, has sido amado, santificado y guardado en Jesucristo, como dije al principio, este consejo tiene aplicación para tu vida ahora. No es de gran aliento esta breve salutación, no es un simple saludo que podemos pasar por alto y meternos de lleno ya en la carta, en el grueso de la carta. Es que solamente esta breve salutación ya tiene mucho contenido. Al igual que la doxología, que muchas veces leemos la doxología, a veces a lo mejor para despedir un culto, pero esa doxología de Judas también es una gloriosa doxología con un contenido para afirmar al creyente, como dice esa doxología, mira, a pesar de todas estas denuncias, a pesar de lo malo que se está poniendo la situación, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de nuestro Dios con gran alegría
A Él sea gloria, alabanza por los siglos de los siglos. Es decir, que en medio de esa situación hay uno que es poderoso. Iglesia, hay uno que es poderoso para guardarte sin caída y para presentarte, dice, con gran alegría delante de Dios el Padre. Hay uno que está intercediendo por ti, hay uno que está intercediendo por su iglesia, para que tu fe no falte, porque la fe de estos creyentes también estaba siendo un poco zarandeada, pero había uno poderoso que está intercediendo para que la fe de su pueblo, para que tu fe, aún en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir, tu fe no falte. Así que esa salutación, Judas, esclavo, hermano de Jacobo, hermano del Señor, dice a los llamados. ¿A qué se refiere esa llamada? En un sentido general, Dios llama a todos los hombres a la salvación. Hay una invitación, pero solo aquellos que responden con fe y arrepentimiento reciben los beneficios de ese llamado. ¿Me entienden? Es decir, Dios llama a todos los hombres que se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos, pero solo aquellos que responden a ese llamado de Dios en fe y en arrepentimiento pueden recibir todos los beneficios de esa salvación que Dios ofrece. Seguramente y evidentemente este llamado solamente viene a través de la proclamación del Evangelio. Cuando se proclama el Evangelio, Dios está haciendo una llamada a la humanidad. O cuando te predicaron a ti el Evangelio, en ese momento Dios está haciéndote una llamada, una invitación a que tú le recibas como el Señor y el Salvador de tu vida. Pero hay gente que rechaza ese llamado y hay gente que abraza ese llamado en fe y arrepentimiento. Así que aquellos que son capaces de escuchar la proclamación del Evangelio, es decir, escuchamos la proclamación del Evangelio, meditamos sobre su contenido, consideramos sus implicaciones y luego abrazamos por fe, voluntariamente, la salvación que Dios ofrece. Se proclama el Evangelio, pero es importante que nosotros meditemos sobre el contenido de ese Evangelio. ¿Cuáles son las implicaciones de ese Evangelio? Y luego decidimos por fe abrazar ese mensaje de la salvación. Llamados. Hermanos, eso es una gloriosa noticia esta mañana. Yo he sido llamado por el Señor. Aleluya, gloria al Señor. No porque Él viera algo bueno en mí. Sencillamente Él quiso hacerme ese llamado y preparar mi corazón para poder yo, en fe y arrepentimiento, meditar sobre el contenido de ese Evangelio, también las implicaciones de ese Evangelio, pero a pesar de eso, abrazar por la fe ese contenido, ese mensaje. Somos llamados, iglesia, por el Señor. Somos pueblo de Dios. Somos un pueblo con identidad, llamados por Él. Pero dice también que no solamente somos llamados por Él, sino dice que también somos amados por Él. Hay otras versiones que dicen santificados en Dios Padre o amados en Dios Padre. Creo que las dos palabras son muy sinónimas, porque el Señor al que llama, evidente, ama. Y es que el amor de Dios tiene un poder sanador en nuestra vida. Es que hay estudios psicológicos y sociológicos de los verdaderos traumas que las personas tienen cuando no se sienten amadas. Sobre todo durante la etapa de su infancia, hay estudios que si esas personas no se sienten muy amadas, pueden recibir grandes traumas en su niñez. Por tanto, el amor de Dios que viene como un río a nuestra vida, viene no solamente para que nos sintamos amados, sino que ese amor de Dios empieza un proceso de sanidad interior en nuestro corazón. El amor de Dios. Y no solamente nos sentimos amados cuando Él nos llamó,
sino que durante todo nuestro peregrinaje hay una inundación del amor de Dios rodeando al creyente, y podemos decir como el apóstol Pablo: yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar Del amor de Dios. del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, estoy seguro en el amor de Dios. Pero también hay un proceso de santificación. Evidentemente Dios está santificando y trabajando en nuestras vidas. Es decir, Dios no nos deja en la misma situación que cuando nos llama. Cuando nos llama, nos acepta y nos ofrece su salvación tal cual estamos. Pero eso no significa que Dios te va a dejar como te encontró. A partir de ahí el Señor quiere empezar un proceso de sanidad interior en tu corazón para que tú puedas llegar a la estatura y a la medida del Hijo de Dios. Y en ese proceso vas a estar envuelto en el amor de Dios. Un amor que dice Pablo que nadie nos puede separar de ese amor. Y hay un proceso de santificación. Evidentemente, ¿cuántas cosas el Señor todavía necesita cambiar en nosotros? Cantábamos una canción, ¿no? Señor, haz de mí lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. Hombre, le estamos diciendo eso al Señor porque entendemos y reconocemos que todavía hay muchas cosas en nuestro interior que necesitan ser cambiadas, ¿o no? Pero ahí hay una obra misteriosa del Espíritu Santo de Dios y de la palabra, que muchas veces a lo mejor no podemos ver, pero hay una obra misteriosa del Espíritu del Señor y de su palabra obrando en el corazón del verdadero creyente, haciendo una obra santificadora en nuestras vidas. Pero entiende que en esa obra de santificación lo que le impulsa al Señor es su gran amor por ti. Hay gente que dice: no, el Señor me ama como soy. ¿Has escuchado eso alguna vez? El Señor me ama como soy. Evidentemente el Señor te ama como te encontró. Así el Señor te amó. Pero porque te ama, no quiere dejarte como te encontró. Él empieza una obra de santificación en nuestros corazones. Y nosotros debemos examinarnos para no resistir esa obra de santificación en nuestros corazones. Debemos examinarnos cada día y pedirle al Señor que nos ayude para no resistir la obra del Señor, para no resistir esa obra que Él un día comenzó y que la quiere llevar a buen término hasta el día de Jesucristo. Porque a veces el mayor enemigo somos nosotros mismos. Así que el Señor nos ayude para que cuando Él quiera seguir haciendo esa obra de santificación progresiva en nuestra vida, nosotros no nos resistamos, sino que podamos dejar al Espíritu del Señor obrar en nuestros corazones, para que siga llevando a cabo la buena obra que Él un día comenzó en nosotros. Y luego dice que no solamente somos llamados, amados y santificados, sino también dice que somos guardados en Jesucristo. ¡Qué frase más gloriosa! ¡Qué salutación! ¿Con qué contenido? Ahí podemos ver todo el proceso de nuestra salvación. Desde que el Señor nos llama hasta que el Señor nos lleva a su presencia, hay una obra de Dios en la vida del creyente. Llamándolo, amándolo, santificándolo y guardándolo para presentarlo, como dice la doxología, con gran alegría delante de Dios el Padre. ¿Qué obra más maravillosa está haciendo el Espíritu del Señor en la vida de aquellos que han escuchado el llamado de Dios y han respondido con fe y con arrepentimiento? Aunque cuando te metes de lleno, evidentemente, en el contenido de la carta, pues luego viene toda una serie de denuncias, todo un rosario ahí de denuncias que a veces nos puede dejar un poco descolocados, pero hermano, esa breve salutación y esa gloriosa doxología nos debe de llevar, nos debe de infundir ánimo y aliento a nuestra vida para saber que hay uno que es poderoso para guardar nuestras vidas, guardados en Jesucristo. Somos guardados de algo y somos guardados para algo. ¿De qué somos guardados?
Pues el Señor, mediante la fe, nos guarda del mal. Nos guarda del maligno, mediante la fe que nosotros tenemos y profesamos en Él. Así que el Señor nos guarda de muchos males. A veces somos conscientes y a veces aún inconscientemente el Señor nos guarda de muchos males. Pero dice que no solamente somos guardados de algo, sino que estamos siendo guardados para algo. ¿Para qué estamos siendo guardados? Para Él. Guardados en Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¿No son palabras de aliento? ¿De ánimo para nuestra vida, para nuestro caminar en Cristo? Aún en medio de las situaciones tan difíciles, yo me voy a ir esta mañana con la convicción, Daniel, de que he sido llamado por el Señor. De que soy amado en el Señor. De que estoy siendo santificado en el Señor. Y que soy guardado en el Señor. Para que un día el Señor me pueda presentar con gran alegría delante del Padre. Gloria al Señor. No resistamos a la obra maravillosa del Espíritu del Señor obrando en nuestras vidas. Como le dije, no sabemos mucho del lugar, de los destinatarios, pero sí sabemos la descripción que nos da el apóstol Judas acerca de ellos. Y esa descripción que él hace de ellos es la misma descripción que el Señor hace de ti esta mañana. Y luego no solamente hace esa gloriosa descripción, sino que también hace una breve oración. Dice: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Y el Señor está pidiendo, o Judas está pidiendo al Señor, aunque Dios ahí no es nombrado explícitamente, pero entendemos que la única fuente de estas bendiciones, ¿quién es? Aunque no dice aquí explícitamente Dios, pero ¿quién es la fuente inagotable de misericordia? La misericordia, hermanos, no solamente la necesitamos el día que nos convertimos a Cristo. La misericordia del Señor la necesitamos todos los días. Dice el libro de Lamentaciones: grandes son tus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces lo que le está pidiendo el apóstol, luego de hacerles esa descripción, es decirle: yo estoy orando para que haya una manifestación abundante de la misericordia del Señor sobre vosotros. Porque ¿qué sería de nosotros, Agustín, sin la misericordia del Señor? ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera por la misericordia del Señor? Daniel, en una de sus famosas oraciones, intercediendo por el pueblo de Israel, el rey David, dice: no nos acercamos a ti confiados en nuestra propia justicia, sino confiados en tus muchas misericordias. Hermanos, necesitamos manifestaciones abundantes de la misericordia del Señor sobre nosotros. Pero también necesitamos una manifestación, una inundación de la paz del Señor. ¿Cuántos necesitan la paz del Señor? En los tiempos que estamos viviendo. Paz no significa aquí, la paz no significa ausencia de conflictos, cuidado. No, podemos estar aún en medios de conflictos, de situaciones personales, y poder experimentar reposo y descanso de Dios en nuestra vida. Y conocemos hermanos que a pesar de diferentes situaciones un poco adversas, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no la puede dar el mundo, no la busques en el mundo porque no te la puede dar. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el shalom de Dios, en la salud de Dios sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y necesitamos, hermanos, una manifestación abundante de la shalom de Dios, de la paz de Dios sobre nuestra vida, aún en situaciones adversas, aún en situaciones que
que no sabemos por qué ocurren en nosotros, podamos tener una paz interior, un descanso y un reposo interior en nuestros corazones, de saber que hay uno que es poderoso, que es más poderoso que cualquier situación que yo pueda estar atravesando, que hay uno que es poderoso para guardar mi vida, hay uno poderoso que da una inundación de paz, de shalom, de reposo, de descanso a nuestra vida. Pero también dice, y amor. Amor. El amor de Dios. Necesitamos también esa inundación del amor de Dios, de sentirnos, a veces sabemos, porque hemos leído anteriormente, ¿no? Amados en Dios Padre. Pero a veces a lo mejor te da la sensación de que no te sientes muy amado por Dios, porque a lo mejor estás atravesando una situación, un problema, y sientes a veces, porque la realidad es otra. La realidad es que eres amado en Dios. Esa es la realidad. Esa es la verdad bíblica, que somos amados en Él. Ahora, las circunstancias a veces nos hacen dudar, o los sentimientos a veces nos hacen dudar acerca del amor de Dios. Pero la verdad bíblica es que Dios me ama. Y me ha demostrado su amor. No solamente me lo ha dicho, sino que me lo ha demostrado. ¿Cómo? Mirando la cruz. ¿Quieres saber si Dios te ama? Mira la cruz solamente. Es la mayor demostración del amor de Dios al ser humano. Esa cruz es una demostración del amor de Dios para ti. Pero tenemos que reconocer que en nuestra debilidad, en nuestra naturaleza caída, a veces podemos dudar un poco del amor de Dios. Pero por eso este hombre está pidiendo una inundación del amor de Dios sobre la vida de cada uno de sus lectores. Dice, os sean multiplicados paz, misericordia y amor, os sean multiplicados. Porque en ese proceso que Dios está llevando de llamarnos, de amarnos, de santificarnos y de guardarnos, ¿qué necesitamos? Para que se lleve a cabo eso, necesitamos la misericordia, necesitamos la paz y necesitamos el amor de Dios. Y por eso dice, estas cosas os sean multiplicadas. ¿Y sabe qué os digo yo en esta mañana? Que lo que estaba pidiendo Judas para sus lectores, hoy lo pido yo para ti. Que la paz de Dios, que el amor de Dios, que la misericordia de Dios os sean multiplicados. A ti que has sido llamado, amado, santificado y guardado en Jesucristo. Os sean multiplicados. En el nombre de Jesús. Y ahora entra de lleno en la carta. Y el versículo 3 nos da el propósito por el cual él escribe esta carta. Si queremos encontrar el propósito, el versículo 3 dice, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos el propósito de la carta. Parece ser, por lo que leemos, que el autor tenía una idea al principio, que era escribirles acerca de la común salvación. Tenía el deseo quizás a lo mejor de escribirles y de informarles acerca de las doctrinas de la salvación, pero parece que esa era su intención, pero al recibir noticias de que algunos hombres disimuladamente e encubiertamente habían entrado en estas congregaciones, él siente la necesidad de decir, aunque tenía el firme propósito de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros
para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Por qué? Luego dice el propósito. ¿Por qué? Porque hay hombres que han entrado encubiertamente dentro de las congregaciones. Hombres impíos. Y nos hace una descripción acerca de estos hombres. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. A veces hablamos de la gracia de Dios y tenemos un concepto de la gracia como que, bueno, Dios me ama, Él es misericordioso, no importa lo que yo haga o no importa cómo yo viva, porque de todas formas el Señor me va a perdonar, el Señor me ama. Pero hermanos, la gracia del Señor tiene dos partes. Una es salvífica y la otra es didáctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gracia de Dios no solamente salva, la gracia de Dios enseña también cómo el creyente debe vivir. Y aquí hay una serie de maestros, falsos maestros, que han entrado a las congregaciones no con una etiqueta ahí diciendo falso maestro o falsa doctrina, no. Estas personas normalmente no suelen entrar de esa forma, sino que llegan a las congregaciones a veces con un disfraz de piedad. A veces tú los ves y parecen los hombres más piadosos del mundo. Yo no sé si recuerdan una ocasión, estando Alfonso aquí de pastor, que vino un tal, no sé, misionero, pastor no sé qué cosa, de Málaga, y estuvo aquí entre nosotros y parecía el hombre más piadoso del mundo, por cómo estaba en el tiempo de alabanza, de adoración, en el tiempo que tuvo incluso de compartir un testimonio, y luego se enteraron y llegaron noticias de que de hermano no tenía nada. No tenía absolutamente nada, era un hombre que simplemente se hacía pasar por un hermano, pero lo único que quería era recaudar ofrendas y dinero para no sé qué cosa. Pero ahí el Señor le dio mucha sabiduría a Alfonso para poder detectar rápidamente a esta serie de personas. ¿Y por qué tenemos que estar? Y esta es una seria advertencia para nosotros también en el día de hoy. No solamente para los lectores de esta carta, para nosotros hoy también, porque hermanos, hay cada cosa por ahí. Y no podemos prestar atención a todas las cosas. Por eso aquí el apóstol Judas tiene un deseo ardiente en su corazón, le preocupa sus lectores. Él podría haber dicho, bueno, que se preocupen los ancianos que hay allí entre vosotros, que ellos se preocupen de estas personas, que sean ellos los que se levanten y pongan un poco de orden ahí, ¿no? No, él siente la necesidad en su corazón de hablar, de escribir y de compartir su corazón con ellos. Y decirle, hermanos, hay falsas doctrinas que están entrando encubiertamente entre vosotros. Y luego, si lees del versículo 5 en adelante, vas a ver una descripción acerca de estas personas, que solamente les voy a nombrar algunas. Dice, estos soñadores. Pero una característica de ellos es que están todo el día soñando. Tienen sueños, revelaciones. Y a veces no se le quejan, porque después, con sus propias vidas, niegan verdaderamente todo lo que están diciendo. Pero son soñadores, y tienen sueños, y tienen visiones, y tienen revelaciones. Parecen como que es una clase, una élite dentro de las iglesias a la cual ellos únicamente pueden acceder. Dice, mancillan la carne, rechazan la autoridad, es decir, se oponen a todo aquello que es autoridad. No solamente la autoridad de Dios, sino la autoridad que Dios también ha delegado a la iglesia. Ellos se oponen a todo lo que es autoridad. Oye, bueno, vale, tú vienes, dices que eres tal y tal, pero no están bajo autoridad. Ellos mismos se han autonombrados. ¿Por qué? Porque rechazan la autoridad. Y caminan como llaneros solitarios sin rendir cuentas a nadie. Y esos son señales
que a nosotros nos tienen que advertir y estar plenamente atentos para cuando alguno de estos personajes se quiera infiltrar, porque se van a infiltrar entre nosotros disimuladamente, encubiertamente, pero que podamos rápidamente, con la ayuda del Señor, con la sabiduría de Dios, con el discernimiento que da el Espíritu Santo, podamos detectar rápidamente, aunque vengan contándonos visiones y sueños y revelaciones, aunque vengan con una apariencia de piedad muy asombrosa, nosotros como creyentes tenemos que prestar mucha atención, muchísima atención, porque dicen, rechazan la autoridad, blasfeman de los poderes superiores. Dice también, son manchas en vuestros ágapes, comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dice, son murmuradores, quejumbrosos, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando, es decir, agradando a las personas para sacar provecho. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen el Espíritu. Fíjense qué descripción hace aquí Judas acerca de estas personas. No tiene pelo en la lengua, ¿o no? No tiene pelo en la lengua, describe realmente cómo son. Estas personas, dice, además, es muy enfático, dice, estos. ¿Por qué? Porque no todos en la congregación son así. Porque hay creyentes verdaderos, hay creyentes que aman la verdad, hay creyentes que no sacan provecho del Evangelio, hay creyentes que aman la santidad, hay creyentes que no usan la gracia de Dios como un pretexto para hacer todo lo que le venga en gana. Por eso él dice mucho ahí, enfáticamente, estos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y como les dije anteriormente, la gracia de Dios salva, pero la gracia de Dios nos enseña cómo debemos vivir. Y ellos estaban convirtiendo la gracia de Dios en un completo libertinaje. Que Dios nos ayude, a nosotros también. Dice, porque estas personas, dice, están entre vosotros. Dice, están en vuestros ágapes. Están ahí en vuestros ágapes. Pero son manchas en vuestros ágapes. Son árboles sin frutos, estrellas errantes. Y aunque esto fue escrito para creyentes del primer siglo, hermanos, estas advertencias son para hoy, para nosotros, para la iglesia del siglo XXI también. Causan divisiones, son murmuradores, quejumbrosos, andan sus propios deseos, sacan provecho de las personas. Dice, para sacarle provecho, le dice a la gente lo que les agrada. Para sacarle provecho, claro, si tú quieres sacar provecho de alguien, ¿qué tienes que hacer? Pues decirle lo que quiere escuchar. Tú le dices lo que quiere escuchar, entonces te estás ganando a esa persona, y va a ser una presa muy fácil para poder sacar cosas de ella. Pero nosotros, como creyentes de Jesucristo, tenemos que ser fieles al mensaje del Evangelio. Tenemos que hablar y defender la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y nosotros, la iglesia del Señor, tiene una responsabilidad. Se nos ha confiado el Evangelio. Sabemos que Dios va a guardar ese Evangelio. Pero la iglesia, Dios ha depositado ese Evangelio a la iglesia para que la iglesia lo proclame, para que la iglesia lo defienda también. Porque no se pueden imaginar la cantidad de herejías que se están haciendo y diciendo aún dentro de las propias iglesias. Ayer precisamente escuché una que, bueno, ya es el no va más. Lo que no te pueden imaginar, y esto está ocurriendo no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia.
transexual. Dentro de las iglesias, y les informo de esto, ¿por qué? Porque tenemos que ser conscientes de las cosas que están sucediendo. No simplemente para alarmarnos y llenarnos de miedo, no, es simplemente para que nosotros nos podamos levantar en el nombre del Señor y podamos, como dice aquí, porque el versículo clave de esta carta es: os escribo para que contendáis ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Es decir, hay un contenido, hay una revelación de Dios que ya ha sido dada, que no hay que quitarle nada, que no hay que añadirle nada. Esa revelación de Dios tenemos que guardarla y tenemos que defenderla. Aunque vengan algunos para añadirlo, para quitarle, vosotros tenéis que ser fieles a la transmisión de las verdades que os han llegado, de aquellos que nos han precedido, que la guardaron también y la han transmitido. En la época en la que se está escribiendo aquí todavía no estaba lo que hoy nosotros tenemos, este documento ahora escrito. Estaba en vías de formación todavía, no como hoy nosotros que ya tenemos todo este documento aquí. Pero toda esa transmisión oral que les estaba llegando de aquellos que les habían precedido, retengan esa verdad, guarden esa verdad, abracen esa verdad, defiendan esa verdad. Y debéis de hacerlo ardientemente, es decir, con pasión en vuestro corazón. Y cuando habla de contienda, ¿de qué habla? De pelea, de batalla. Hay una batalla por la fe en nuestras vidas, y esa batalla empieza primero en nosotros, en nuestras propias vidas. Somos nosotros los primeros que tenemos que estar plenamente convencidos de la verdad de Dios. Somos nosotros, ¿verdad? Porque la primera batalla no va a estar fuera, la primera batalla se va a librar dentro de ti. Y somos nosotros los que tenemos que estar verdaderamente convencidos de que esta palabra es toda inspirada por Dios. Y es útil para redarguir, para enseñar, para preparar. Toda la palabra de Dios es inspirada. No tiene fallo ninguno. Esta es la verdad de Dios, revelada al hombre, y no tenemos que quitarle y no tenemos que añadirle nada. Y si hay algunos que quieren convertir la gracia de Dios en libertinaje, nosotros les decimos no. La gracia de Dios me ha salvado, pero la gracia de Dios también me enseña cómo debo vivir en este siglo malo y perverso. Así que haríamos bien en entender esa breve salutación. Breve, pero con tanto contenido. Llamados, llega un llamado por medio de la predicación del Evangelio, pero para que tú recibas el beneficio de ese llamado, tienes que arrepentirte y con fe acercarte al Señor y decirle: eres mi único y suficiente Salvador, perdona mis pecados. Hoy te recibo y te acepto como el único Dios verdadero y como el único y suficiente Salvador. Cuando tú respondes a ese llamado, recibes todos los beneficios de la salvación de Dios. Pero a partir de ahí, el Señor empieza un proceso de santificación en nuestra vida, rodeados e inundados del amor de Dios y guardados en Jesucristo de todo ataque de las tinieblas. Mientras nosotros estamos siendo santificados y estamos andando en la verdad de Dios, el Señor nos guardará. Y no solamente nos guardará en este presente siglo, sino que nos guardará hasta que nos lleve a su presencia. Aleluya, gloria al Señor. Mi salvación está segura porque está en Él. Por eso está segura mi salvación, porque está en Él, porque depende de Él. Él es el alfa y la omega de nuestra salvación. Aleluya, gloria al Señor. Pero mientras llega ese día, hay una batalla que librar. Hay una batalla dura que librar. Y hermanos, les digo, no para asustarles, ni mucho menos, porque hay uno que es poderoso para guardar a su iglesia, pero los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos difíciles para la fe, y la iglesia del Señor tiene que estar plenamente convencida de lo que cree, de esa revelación que Dios ya ha dado. Por eso Él luego le dice: edificaos en vuestra santísima fe. Les dice también en la carta: edificaos en vuestra santísima fe. Es decir, la tenemos que defender por un lado, pero tenemos que seguir bebiendo de esa verdad.
La defiendo, pero me edifico sobre ella. Vengo a la iglesia los domingos para recibir el consejo de Dios, para beber de esa verdad, para luego poder proclamarla y poder defenderla. Defiende la fe, pero luego edifícate sobre ella. Después dice también orando en el Espíritu Santo. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia que traerá el día de Cristo. ¿Qué consejo más práctico? ¿Cómo podemos pelear esta batalla? Edificándonos en la fe, recibiendo, bebiendo. Los estudios, por ejemplo, que estamos dando con Luis los jueves, eso nos ha ayudado muchísimo para acerca de nuestra fe, para ese conjunto de verdad que Dios ha dejado. Una herramienta muy valiosa. Esos vídeos están ahí para que podáis verlos y podáis recibir la enseñanza de Dios. Así que tenemos que edificarnos sobre esa santísima fe. ¿Por qué santísima fe? No dice edificaos sobre vuestra fe, dice vuestra santísima. ¿Por qué santísima fe? Por su procedencia. Esa fe tiene que ser pura. No tiene que ser una fe adulterada. Tiene que ser una fe pura, auténtica, genuina. Tenemos que orar, hermanos. Orar, pero en el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos impulse a orar, el que nos mueva a orar en estos tiempos peligrosos, porque es el Espíritu Santo el que nos mostrará los ataques que puede recibir la iglesia. Conservaos, hermanos, tenemos que conservarnos en el amor de Dios de una manera pura. Debemos conservar nuestro corazón puro delante de Dios y esperando la misericordia en el día de Cristo. Son maneras prácticas de poder pelear, de poder defender nuestra fe. Y termina la carta con esa maravillosa y gloriosa doxología: a aquel que es poderoso para guardaros y presentaros sin caída delante de nuestro Dios con gran alegría. A Él y solamente a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para que cuando se culmine todo el proceso de nuestra salvación podamos decir: Él es el alfa y la omega de mi salvación. Dios les bendiga y que Dios bendiga esta palabra en vuestros corazones.